La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre, Gloria. alabado sea su nombre. Vamos a darle un minutito esta. Amén, gloria a Dios. Pues para empezar, mis amados hermanos, como siempre quiero empezar con un pequeño testimonio. Amén. Amén. Voy a tratar la manera de hacerlo breve, ¿verdad? Para no aburrirlos. Y si se me aburren, yo creo que tomamos agüita para que nos vaya. Amén. Así es. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, como yo siempre he dicho, Dios nos habla en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? Así es. Sí, amén. A tiempo y fuera Yo creo de tiempo. que a tiempo y fuera de tiempo, exactamente. Amén. Yo creo que a nosotros, los que le servimos de cierta manera, Él nos ha hablado, ¿verdad? En todo Gloria a momento. Dios. Y yo creo que para nosotros los testimonios, nuestros testimonios es en donde, la parte donde Dios Obra. nos ha hablado, claro, ha obrado y nos ha hablado, ¿verdad? De una Sí, u otra amén. manera. Sí, amén. Pues, en un día de mi trabajo caminaba yo, ¿verdad? Con una sopladora en la espalda. Y caminaba soplando desatendido de todo lo que pudiera haber a mi alrededor. Y pasé el segundo portón de donde yo trabajo, que es un portón que se abre automáticamente. Y llego hasta la esquina, casi de frente de la casa para la que yo trabajo. En esa esquina, yo sentí que algo me jaló de la sopladora con la que yo andaba trabajando. Sí. Y voy para atrás, trastabillando para atrás, ¿verdad? Y automáticamente una rama pasa enfrente de mi cara. Una rama de un gruesor por lo menos de 12 a 15 centímetros, o pulgadas, perdón, de 10 pulgadas de gruesor. Era una rama lo suficientemente grande como para terminar con una persona, ¿verdad? Amén. Inmediatamente yo empecé a ver para todos lados quién era la persona que me había jalado de la sopladora. Y pues descubrí que no, realmente no había nadie en ese En ese lugar, momento. ¿verdad? Amén. Y a mi cuerpo inmediatamente vino un escalofrío, ¿verdad? Y pensando, y dije, gracias Dios por tu gran misericordia, porque no pudo haber sido otro más que Sí, los amén. ángeles de nuestro Señor, ¿verdad? Los que me Aleluya, sacaron bendito Dios. en ese momento de ese lugar. Sí, A mí no me amén. queda ninguna duda de que ellos fueron, porque si no hubiese sido así, esa rama hubiese caído en mi cabeza y no estuviera yo acá contando es la historia, como decimos en mi Sí, país, ¿verdad? amén. Dios ha sido grande conmigo, ha sido fiel, Sí, gloria a y Dios. estos son Dios es testimonios de bueno. vida que el Señor me ha dado, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Para Dios. contarlos a otras personas, para que a través de ellos también pueda edificar a otros, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Dios. Ahora sí, el mensaje de hoy trae como título El llamado de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi amado hermano, primeramente, Dios nos ha llamado a todos a ser salvos, Sí, amén. sin excepción alguna. Eso quiere decir que todos estamos invitados a la salvación, Sí, gloria a Dios. porque Cristo no vino al mundo solo por usted y por mí, sino vino por todo aquel que en Él crea y reconozca que Jesús es el Señor. Sí, gloria a Sí, Dios. amén. En Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos capítulo 10, versículo 13, nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mi amado hermano, como ya sabemos, fuimos llamados primeramente para ser salvos. Amén. Es el primer llamado de Dios a nosotros, a ser salvos y para vivir vidas santas, dice el Señor. Miren, Amén. Así es. en armonía, en amor, porque Cristo es amor. Amén. Y si vivimos en Cristo, en nosotros, lo que tiene que reinar es el amor, ¿verdad? Así es, amén.
Él no nos llamó para venir a juzgar a nadie ni para acusar, pero lamentablemente en esta vida muchos creen tener la autoridad para juzgar y para someter a otros a su voluntad, pero no debe de ser así. Dios no nos ha dado esa autoridad, ¿verdad? Nos ha dado autoridad sobre demonios, claro que sí. Sobre entes de maldad, claro que sí, ¿verdad? Aleluya. Sobre huestes de maldad también dice, ¿verdad? Amén. Pero hoy Dios quiere dejarnos saber para qué realmente fuimos llamados. Dios nos quiere enseñar a aprender a ser útiles a los demás, no solo para nosotros mismos, dice ser útiles para los otros y ocuparnos en muchas tareas que son muy importantes para nosotros los creyentes. Sin embargo, existe un llamado muy específico para nosotros los cristianos, y es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Dios a mí me ha llamado a hablar su palabra, Amén. ¿verdad? A nuestro amado pastor le ha dado el pastorado para poder predicar su palabra. Sí, gloria a A Dios. mí me ha dado la autoridad como evangelista en la iglesia también. Y Sí. pues, Amén. qué agradecidos con Dios, ¿verdad? De tener este gran privilegio. Amén, gloria a Dios. A veces descubrir el llamado que Dios nos ha hecho nos cuesta demasiado, porque realmente no estamos conectados espiritualmente con Dios. No dedicamos ese tiempo al Señor, ¿verdad? A comunicarnos con Él para descubrir, Padre, cuál es el llamado que tienes a mi vida. Amén. Así es. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Yo se los voy a leer porque ustedes saben que a mí me gusta siempre ampliarme mucho en la Biblia y traigo bastante para compartir con ustedes, así que yo se los voy a leer. Nos dice de esta manera: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por eso, mire mi hermano, cuando el Señor elige a alguien para indicarle el plan que tiene para él, lo hace de tal manera que a la persona no le queden dudas de lo que Dios le está pidiendo que haga. Amén. Así Dios es. no tiene dudas de lo que me ha hablado a mí, no tiene dudas de lo que le ha hablado a nuestro pastor, no tiene dudas de lo que le ha hablado a usted o a mi esposa, Amén, nuestra hermana bendito Delia, Jesús. ¿verdad? Sí, amén. Dios está plenamente seguro de que tú tienes, dice, la capacidad para hacer las cosas de las cuales Él te está encomendando. Y si no las tienes, créeme que Él te va a capacitar. Eso es lo que me ha hablado el Señor a mí, ¿verdad? Gloria a Dios. Si no tenemos la capacidad, Dios nos capacitará, dice, Sí, amén. como a muchos de sus siervos, ¿verdad? Uno de ellos fue Moisés y Jonás. Moisés no estaba capacitado para hablar la palabra del Señor, porque dice en Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 12, nos dice de esta manera: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Así que no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad, mis amados hermanos? Amén. Que Dios pondrá las palabras perfectas en nuestra Amén, boca así es. para poder hablar su palabra. Sí, amén. Dios tiene el control de todo. Amén, gloria a Dios. Mi amado hermano, si Dios te llama, no tienes por qué preocuparte de lo que vas a decir. Si Dios te llamó para servirle, Él te dará las palabras y la capacidad para que tú cumplas con ese maravilloso propósito.
Puede que algunos de nosotros, mire, nos cueste similar esta situación, ¿verdad? Yo naturalmente en lo secular soy un hombre que me gusta hablar demasiado Aleluya. y hablo hasta más de la cuenta. Pero a veces cuando se trata de hablar de Dios. no somos tan ligeros. ¿Sabe por qué? Porque hablar de Dios, usted tiene que hablar refinadamente. Amén. No puede venir usted con groserías, ¿verdad? Sino más bien tiene que encomendar su espíritu, su boca al Señor para que Él ponga las palabras sabias. Tiene que venir con palabras sabias, dice la Biblia. Mire, para hablar a otros la verdad de Cristo. No puedo venir yo con una lengua sucia a hablar aquí al frente, ¿verdad? Así es. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 8. La palabra del Señor nos dice de esta manera. Amén, gloria a Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mire, mi hermano, así deberíamos de actuar nosotros, ¿verdad? Siguiendo el llamado de Dios, sin saber a dónde nos llevará. Llevará, amén. Pero sí deberíamos de tener la certeza de que Él nos llevará a un lugar, ¿verdad? Moisés tuvo todas las evidencias de que quien lo llamaba era Dios. Amén. Y nosotros, mire, con todas las cosas que nuestra vida ha pasado en mi vida, ¿cómo yo no podría decir que es Dios que me ha salvado de ciertas cosas si son tan visibles o a la vista del hombre increíbles? Porque es algo que no se puede creer, ¿no? Así es. ¿Quién te salva de que una rama te caiga encima? Solo Dios. Solamente Dios, Sí, amén. ¿verdad? En Éxodo, capítulo 4, versículos del 28 al 31, la Biblia nos habla de esta manera. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y de todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. De esta manera obedeció, ¿verdad?, Aarón y Moisés al Señor. Una pregunta muy importante que yo también se las quiero hacer a ustedes aquí, ¿verdad? Porque el Señor me la hizo a mí, ¿verdad? Yo le dije, pastor, ayer no tengo nada para mañana, pero Dios ha sido bueno conmigo, Amén, ¿verdad? así es, aleluya. El llamado de Dios puede ser resistido. ¿Qué opinan ustedes? El llamado de Dios puede ser resistido. Ahora yo le voy a dar la respuesta. Si Dios nos llama, espérese, si Dios nos llama, yo sé que todos están ansiosos de oír la respuesta, si el llamado de Dios puede ser resistido. Sí, amén. Si Dios nos llama, todavía tenemos, mire, la opción de aceptar o rechazar ese llamado. Ya me puedo explicar por qué. Al igual que tenemos la opción de aceptar o rechazar la salvación que Él nos ofrece a todos. Usted puede aceptar la salvación así como la puede rechazar. Yo puedo decirle a alguien, a una persona, mi amado hermano, Dios quiere que vengas a Él. Esta es tu oportunidad, tú no conoces el día de mañana, si el de mañana llegará. La persona puede que me diga, gracias hermano, en otro día. ¿Llegará el mañana para él? Posiblemente no, ¿verdad? No. Uno no sabe. Así es. No sabemos el futuro, qué nos depara en el futuro. Sí, amén. Esa persona está rechazando la salvación que Dios pudo haberle mandado a través de la boca De otra persona. de otra persona, Sí, amén. ¿verdad?
Miren, hermano, que Dios Él puede colocarnos en una posición particular, pero nosotros podemos decidir si seguimos su llamado. Él quiere que hagamos cosas específicas para Él, al igual que nos llama a ser semejantes a Él. La elección de Dios para una tarea específica es parte de su plan para nuestra salvación. Al hacer lo que Él nos llama a hacer, revelamos en nuestra vida la realidad de la salvación que Él nos ha dado. Voy a hablar un poquitito acerca del rey Saúl. Dice, el rey Saúl le fue dada la posición de rey. Amén, así es. Desdichadamente Saúl nunca entregó su corazón totalmente a Dios, porque Saúl siempre tenía sus altas y bajas, ¿verdad? Él nunca estuvo entregado completamente a Dios. Nunca estuvo el 100%. Y mire lo que hizo Dios. Decidió poner a David en su lugar. Mire, quitó a Saúl y puso a David en su lugar. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl no estaba bien. Sí. Amén, ¿Verdad? así es. Incluso Saúl se llenó de odio contra David. Sabemos muchas cosas, ¿verdad? Lo que la escritura nos dice. Sí, amén. A pesar de la tarea que le fue encomendada a Saúl, él no obedecía, dice, a Dios completamente a hacer su voluntad. Amados hermanos, solo porque alguien es llamado por Dios para hacer algo especial para Él, no significa que esta persona acepte a caminar como Dios quiere. Nuestro libre albedrío, ahí viene la explicación del por qué usted sí puede rechazar un llamado de Dios. Amén. Nuestro libre albedrío, eso nos lo dio Dios a nosotros. Sí, amén. Libre albedrío para poder decidir si aceptamos o no la salvación, o si aceptamos o no seguir el llamado que nos ha dado. Así es, amén. ¿Verdad? Sí. Porque si yo rechazo el llamado de Dios y digo, no, hasta aquí nomás llego, no puedo más, ¿qué cree usted que pasará conmigo? Venirme abajo desde donde estoy. El enemigo va a entrar con todo a mi vida y va a querer arrastrarme al mundo de perdición, a lo más hondo que él pueda. Así es. Hasta Si lo hemos visto en muchos que han estado sirviéndole al Señor y hoy están perdidos en la calle en los vicios, sí, amén. en las drogas y en el alcohol. Así Así es. es. Nuestro libre albedrío, mire, sigue siendo el factor determinante. Y si no seguimos la dirección de Dios, podemos perderlo todo. Sí, ¿Verdad? amén. Bendito Dios. Porque Dios puede fijar sus ojos en una persona y llamarla por su nombre, porque así nos ha llamado Él. Él nos ha llamado por nuestro nombre. Por eso estamos acá, porque Él nos ha llamado por nuestro nombre. Sí. Nosotros tenemos la certeza de que Dios nos ha llamado. Dicen, Él nos ha llamado por nuestro nombre a servir. Sin embargo, la persona puede resistir el designio. Voy a hablarles un poquito acerca de Jonás, porque Jonás quiso resistir el llamado de Dios en un primer intento. Un intento hizo Jonás nada más de resistir el llamado de Dios. Vamos a ir a Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Voy a tratar de hacer algo breve porque a mí me gusta ampliarme mucho con la palabra de Dios y tengo bastante para leer. Bueno, la palabra del Señor nos dice de esta manera. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque han subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Job, y allá una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aleluya. Mire, pero Jehová
hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. O sea, si usted realmente tiene un llamado de Dios y usted no quiere votar así nada más como así, yo creo que Dios lo va a seguir, Sí. Amén. ¿verdad? Dios lo va a seguir y lo va a hacer imposible Sí, así lo que es. usted quiere hacer, ¿verdad? Sí. Pero también, si usted decide no y no y no, Jonás solo se resistió una vez, Una vez. pero conocía a Dios, sabía el poder que Dios tenía. Sí, amén. Muchos ahora en este tiempo decimos, no vemos el poder de Dios reflejado así, como muchos esperamos ver un centellazo, Dios le botó un rayo, fulano lo exterminó, ¿verdad? O que una voz en el cielo nos diga, si no te arrepientes, morirás. Sí. Porque muchos de esos esperamos Eso es escuchar, ¿verdad? ver un milagro para creer. Ver algo para poder creer. Sí, amén. Y nos dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás dormía, Jonás no se había dado cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Dice, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo, cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Amén. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y Gloria a aquellos Dios. hombres, dice, miren, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, Aleluya. pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar. Jonás sabía que realmente Dios era el que lo seguía, Sí, amén. ¿verdad? Y que estas personas posiblemente iban a perecer, porque Dios estaba enojado con él. Pero Dios tenía un propósito, mire, para la vida de Jonás. Amén, así gloria a es. ¿Verdad? Dios. Porque el propósito de Dios para Jonás era que Jonás fuera y hablase su palabra a la ciudad que Dios le encomendó. Ciudad de Nínive. Él pensó que echándolo en el mar, los demás marineros, ahí iba a quedar todo, que él iba a morir ahogado, Y sí va a terminar todo. y ahí terminaba Jonás. Pero Gloria a mire, Dios. qué grande es Dios, Sí, amén. que usó un gran pez, y se viene para que tragase a Jonás y no muriese en las aguas, y lo llevara a su destino donde tenía que ir. Así es que se Aleluya. Así cumpliese Dios la puede palabra también del hacer Señor. con Amén. nosotros. Miren, Si él hermano, no lo Gloria a quiera, Dios. tiene que llegar. cuando no queremos a veces hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, Sí. Dios de una u de otra manera nos va a llevar a cumplir el llamado que Él tiene en nuestra vida. Sí, Amén, gloria a así Dios, es. Aleluya, bendito es el Señor. Amén. Amado hermano, también el amor a las cosas de esta vida nos puede llegar a estorbar la aceptación de un llamado de Dios. Miren que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo 13. Mateo 13, capítulo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mi amado hermano, también la apostasía es evidencia de que el llamado de Dios puede ser desechado. Así nos lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Voy a hacer un poquito rápido para leerles porque a mí me gusta ampliarme con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque yo creo que Dios a nosotros nos habla
con su palabra. Amén. Gloria a Dios. Bendito Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Bendito Jesús. por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Gracias. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice, mire, bendito sea nuestro Señor. O sea, no hay nada en el mundo que sea de comer, que sea malo. Media vez sea santificado en el nombre de Dios, ¿verdad? En Romanos capítulo 11, versículo 29 y 30 nos dice de esta manera: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Miren, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no revoca su llamado. Nosotros podemos decidir si aceptamos o no aceptamos, pero viene a través, ¿verdad? Como les vengo diciendo, del libre albedrío que Dios nos ha dado. A través de eso es que nosotros decidimos si aceptamos o no el llamado de Dios a nuestras vidas. Amén. Versículo 30 nos dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. Aleluya. Mi amado hermano, el llamado de Dios es confiable, ¿verdad? Sí, Amén. amén. Y Él estará con el que es llamado hasta el final. Amén, así es. Él no le va a abandonar. Cuando Dios llama a una persona, siempre lo hace en el tiempo correcto, ¿verdad? Así como lo hizo con Moisés, que tardó 80 años para recibir su llamado, porque Moisés tenía 80 años cuando Dios le llamó. Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, dice el Señor. Mire, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y así lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años, dice. Moisés llegó a 80 años de edad para poder recibir el llamado de Dios. Sí, amén. Y miren que el llamado que recibió Moisés fue tremendo, porque tuvo que ir a enfrentar a un faraón. Nosotros ahora en este tiempo, Dios nos habla, Dios nos llama, no tenemos que enfrentar a nadie, al enemigo, el diablo, por supuesto, ¿no? Pero él está vencido, Sí, amén. porque ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo. Sí, gloria a Dios. Han habido personas en la historia de la vida que han sido llamadas desde antes de ser concebidos, dice, desde su concepción, dice la palabra del Señor, ¿no? Como lo hizo con Sansón y Juan el Bautista. Estos dos hijos del Señor, ellos
fueron llamados desde su concepción, porque desde que Sansón nació, él vino con la fuerza sobrenatural que Dios le había dado, ¿verdad? Igual lo hizo con Juan el Bautista, que Juan el Bautista, desde siendo también un niño, él empezó a predicar la palabra de Dios, porque ese era el propósito que traía en su vida. Amén, así es. Así que no nos preocupemos, porque Dios siempre hace todo en el tiempo correcto, ¿verdad? Amén, así es, aleluya. Dios no solo llama en tiempo oportuno, también llama a la persona correcta. Dios no va a llamar a una persona que Él no la quiera tener en el ministerio, al frente. Por eso vemos las iglesias, muchas personas, y la palabra de Dios dice también, muchos son los que están, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Así es, amén. Mire que Dios nos suele sorprender, porque cuando Él llama a la persona, no importa que la persona se quiera esconder o que quiera hacer lo que quiera hacer para evitar el llamado de Dios, Sí. Dios siempre lo va a encontrar, ¿verdad? Sí, amén. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, satisfacción y redención. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 31 nos dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amado hermano, Dios confirma el llamado a cada persona de diferentes maneras. Sí, amén. Vamos a ampliar un poquito el tema, ¿verdad? Vamos a ver de qué maneras el Señor pueda llamarnos a nosotros en el llamado que nos hace, ¿verdad? Amén. Él lo hace de diferentes maneras y lo hace enteramente por nosotros, para ayudarnos a persistir, a pelear con nuestras dudas y para asistirnos a la hora de enfrentar los desafíos de la misión encomendada. Esta confirmación viene primeramente mediante el testimonio interno del Espíritu. Así nos lo dice en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no ha hablado de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que el primer llamado viene del Espíritu. Amén, así es. Amén. Ese es el primer llamado que nosotros recibimos del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros quien nos da la seguridad interna de que hemos sido especialmente llamados, miren, para desarrollar determinada tarea. Amén. La tarea que Dios quiere poner en nuestra vida, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. En segundo lugar, Dios confirma el llamamiento mediante obras que respaldan sus palabras. Estas obras consisten en intervenciones sobrenaturales, las que su servidor acá ha tenido, intervenciones no naturales, ¿no? Porque son espirituales, ¿no? Sí, amén. ¿Verdad? Porque lo que me jaló a mí para que la rama no cayese en mi cabeza, digo yo, los ángeles del Señor, Así ¿no? es, amén. A veces Dios nos habla, a veces puede ser, dice,
una segunda confirmación del llamamiento de Dios, que Dios te necesita y te está salvando de algo para que tú entiendas de que Él tiene un propósito en tu vida, Sí, ¿verdad? amén. Estas intervenciones son sobrenaturales, es la mera palabra, sobrenaturales. Sobrenaturales, amén. Bueno, y a mí esa es la forma en que Dios me ha hablado, ¿verdad? Sobrenaturalmente, ¿verdad? Con mis testimonios. Sí, amén. En Hebreos capítulo 2, versículo 4, nos dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aleluya. Bendito Dios. En tercer lugar, Dios confirma su llamamiento mediante el reconocimiento de la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 nos dice la palabra del Señor: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Esa es la iglesia, ¿verdad? Amén. Sí. Estos elementos de confirmación siempre están presentes cuando el llamado es genuino de parte de Dios. El llamado de Dios siempre tiene un antecedente divino. No depende de la persona, sino de Dios. El llamado de Dios no está relacionado con capacidades humanas, sino con capacidades divinas. No está relacionado con recursos humanos, sino con dones celestiales. Amén. Amén. Bendito Dios. Puede que un creyente reciba su llamado desde una voz audible, si Dios quiere dejarse escuchar, ¿verdad? Sí, amén. O mediante un profundo sentir en su interior. Pero de cualquiera que sea la forma, siempre la huella de Dios debe ser notoria. Amén. El llamamiento a un área de servicio generalmente se puede hacer desde un estilo de vida cotidiano, a menos que Dios mismo indique lo contrario, debido a un plan muy particular y glorioso de parte de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Su llamamiento sobrenatural brilla más porque se produce en vidas normales. Porque el llamamiento de Dios es sobrenatural. Sí, amén. Y cuando se produce en nuestras vidas, dice, mire lo que produce, brilla. Una vez recuerdo yo que en una laundry, y le contaba mucho a mi esposa, yo cuando era novio de mi esposa, una persona una muchacha que se me paró enfrente y me dice, qué guapo estás. Y le digo yo, gracias por lo de guapo. Lo que usted ve en mí es la presencia del Espíritu de Dios Amén. que está conmigo. Sí, amén. ¿Verdad? Porque no había otra forma de explicarle, porque ella me miraba hermoso, pero lo que brillaba en mí era el Espíritu de Dios que estaba conmigo, ¿verdad? Sí, amén. Así es. Gloria al Señor. Por eso, Bendito Dios. amado hermano, aceptar el reto a vivir con el propósito de Dios, tiene que apretarse bien el cinturón. Sí, amén. El llamado es lo que nos inicia en un proyecto de vida específico de parte de Dios, pero es la misión lo que lleva a cabo el cumplimiento de ese llamado. Por lo tanto, el llamado de Dios es apenas el comienzo de una extraordinaria aventura de servicio. Miren lo que es. Aleluya. Una extraordinaria aventura de servicio, de servirle al Señor, ¿verdad? La misión es la realización y consumación de aquello a que hemos sido llamados. Se espera de nosotros que vinculemos el llamado con la misión. Lamentablemente muchos han sido llamados por Dios para la tarea espiritual que realizan, pero la tarea espiritual que realizan no es exactamente lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque el Señor ha llamado a muchas personas Sí. y aún en este tiempo muchos están
fuera también, Muchos se han quedado. Muchos se han también. quedado. Así es. ¿verdad? Dejando el llamado de Dios por un lado, no, después lo sigo, cuando regrese por allá voy a seguir el llamado de Dios. Dios no quiere de esa manera. Así es. Cuando Dios nos llama, nos quiere que continuemos el camino, sigamos siempre el camino recto, ¿verdad? Amén. No que porque hoy me pego un deslizón, mañana regreso. El pasado me vuelvo a pegar otro deslizón, el jueves regreso. No, Dios quiere que le sirvamos, quiere que los que esforcemos. le seamos fieles, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es cierto que la mayoría de las ocasiones hay un proceso entre el llamado de Dios y el inicio posible de la misión. Sin embargo, algunos creyentes se sienten tan a gusto en el proceso o son tan temerosos que no entran en la misión profesamente. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que Dios al que llama, capacita. Sí, amén. Dios no lo va a llamar y lo va a dejar A medias. a medias, sin capacitarlo. Dios Sí. lo va a capacitar, Así ¿verdad? es, gloria a Dios. No hay que tenerle miedo a nada. Sí, amén. Porque como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si hemos sido llamados, hermanos, involucrémonos en el plan de Dios mediante su palabra. Amén, así es. Amén. No hay otra cosa a la que podamos ir más la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Así es, gloria a Dios. La mejor manera de cumplir el llamado de Dios es obedeciendo al pie de la letra cuando nos adentramos en la misión, y la obediencia tiene que ser consumada, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice el Señor. Mire, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, dice. Mire. O sea, en otras palabras, el Señor aquí nos está diciendo que si nosotros nos consideramos a sí mismos, podemos retirarnos de las cosas de Dios, ¿verdad? Sí, así es. ¿Verdad? Y luego podemos olvidarnos de qué éramos acá. Amén. Así muchos se olvidan a cómo sirvieron al Señor y regresaron al mundo de perdición por su misma desobediencia. Por eso, mi amado hermano, sé obediente, dice el Señor. Porque la obediencia no es para una etapa de nuestra existencia, sino para el resto de nuestras vidas. De hecho, no hay obediencia completa hasta que no terminemos la misión. Mire, pastor, si no hemos terminado la misión, dice que aún no hemos llegado al fin de la obediencia, ¿verdad? Porque no hemos llegado al fin de la misión. Cuando lleguemos al fin de la misión que Dios nos tiene en este mundo, ese momento seremos tomados como que obedecimos. Así es. ¿Verdad? Hemos coronado la carrera. Hemos coronado la carrera, amén. Bendito sea el Señor. Jesús. La cual debemos perseverar en el llamado a través de la misión hasta recibir la recompensa, la corona que nos tiene preparada el Señor, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Amado hermano, debemos esforzarnos, porque si nos quedamos en la ley del menor esfuerzo, mire cómo se llama esta ley, mire pastor, la ley del menor esfuerzo, la cual consiste en hacer cualquier tarea
con un mínimo de energías. Pero cuidado, esa dice es la ley del perezoso. Aleluya. Ajá. Santo Porque a veces es el queremos hacer las cosas para Dios, pero queremos hacerle un mínimo, ¿verdad? Que mire que estoy ahí. James hacía por allá, digamos, en material, ¿no? Sí. Algo como lo hacías en la iglesia, que mire, barrí, aquí estoy. Pero Dios no quiere el mínimo esfuerzo. Dios quiere que nos metamos con todo, ¿verdad? Aleluya. Amén, así es. Porque eso es lo que Él quiere con nosotros. Así es. Amén. Llevarnos al propósito de nuestra vida, Sí, amén. el llamado que Él nos ha dado. Bendito Jesús. Amén, aleluya. El esfuerzo en la misión está predeterminado por la pasión del creyente. Miren, el esfuerzo en la misión está determinado por la pasión del creyente. Aleluya. Si usted tiene pasión para entrar a las cosas del Señor, mire, ese es un mayor esfuerzo, se llama. Cuando usted tiene pasión para las cosas de Dios. Pablo predicó en toda Asia, persuadiendo a cientos y miles de personas a creer en el Evangelio. Y no se había inventado ni siquiera la imprenta para repartir los volantes como nosotros hacemos ahora. Mire, hoy nosotros mandamos a printear volantes y vamos a repartirlos. Antes no. Antes había que salir y hablar persona por persona, dedicarle tiempo a uno, dedicarle tiempo al otro. Ahora, como tenemos la tecnología, venimos y printeamos y Dios le bendiga, el Señor le ama. Y no tenemos una palabra más porque tenemos la esperanza de que van a leer el folleto, Sí. ¿verdad? Pero dice que Pedro no lo hizo así. Así es. Pedro dedicó su vida completa al servicio, al llamado, ¿verdad? Y la obediencia. Él tenía un llamado en obediencia esforzada en su misión. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El esfuerzo de la misión también está determinado por la comprensión de la tarea. Amén. Cuando se conoce que lo que implica ser cristiano y hacer la obra de Dios, Dios mismo dijo que somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Amén. Nos dijo de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Entonces comprendamos la gran tarea por hacer. Vale con recordar la exhortación, ¿verdad?, que nos hizo Pablo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6. El esfuerzo de la misión, mi amado hermano, está igualmente determinado por el grado de compromiso que el creyente tenga con Jesucristo. Y cuanta más comunión haya entre nosotros y nuestro Señor, Amén. mayor será la intensidad de servicio, dice, al estar unidos con nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. El secreto de un ministerio vivo se halla simplemente en la relación de amor de ese creyente con Dios. Porque como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 1 en adelante, voy a leerlo porque a mí me gusta ampliarme un poquitito, por favor, si tienen sueño tomen agua. Los demás hermanos, gozados en el Señor.
A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos hebreos, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. Aleluya. Gloria a Dios. El recibir un llamado de Dios significa recibir un nombramiento o invitación de Dios. Miren lo que es recibir el llamado de Dios. Significa recibir un nombramiento o invitación de parte de Dios para servirle de una manera muy particular. No es una manera particular, es muy particular, especial. Especial, ¿verdad? aleluya. En Números capítulo 27, versículos 22 y 23, nos da una muestra de cómo Dios puede llamarnos. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por manos de Moisés. Usted puede ser llamado en la iglesia por su pastor, Amén. ¿verdad? Porque Dios pudo haber puesto en él la visión de que usted tiene un llamado de Dios a servirle. Amén. Así como Josué fue presentado por Moisés por mandato de Jehová, así también usted puede recibir su llamado a través de la autoridad, oiga, de la iglesia. El pastor es la autoridad de la iglesia. Sí, amén. Dice uno de ellos, pero hay varias, la iglesia se define en varias autoridades, ¿verdad? Porque Amén, así es. tiene sus espacios. Uno de ellos puede ser, dice, su pastor, quien por mandato de Dios pueda traer la palabra de Dios a su vida. También puede usar muchas formas para comunicarse, dice, con la persona que tiene, en la cual tiene su propósito, Sí, amén. ¿verdad? Si no lo tiene, si no ha sido llamado aún en la iglesia, puede que fuera de la iglesia Dios le haga un llamado de una manera muy particular. Usted puede estar caminando en la calle, viene un vehículo, se escapa de atropellarlo, le queda 2 centímetros de su piel, no lo tocó. Usted dice, ¿qué pasó? No me tocó. Dios, Así ¿verdad? es, Dios ha obrado. Dios, pero no solo ha obrado, ya Dios le hizo un llamado de cierta manera. Así es. El llamado a que usted se fije de que hay alguien protegiéndolo, de que alguien le está esperando para el propósito que Él ya tiene para usted. Amén, así Y de es. una u otra manera, Él va a hacer llegar a usted la noticia de cuál es el propósito que Él tiene para su vida. Sí, gloria a Dios, aleluya. En Juan capítulo 15, versículo 16, nos dice la palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, Él os lo dé. O sea, nosotros no hemos elegido a Dios, mire, Así es. sino que yo os elegí a vosotros, dice, mire, Dios es quien nos ha elegido. Amén. Yo no estoy aquí parado al frente porque yo quiera estar parado aquí al frente. Yo estoy parado aquí porque Dios me eligió Sí, amén. y tiene un propósito para mi vida. Sí, gloria a ¿verdad? Dios. Y de una o de otra manera, si usted dice, Señor, estoy dispuesto, pero no sé qué hacer, como lo dijo Abraham. Entonces, con la palabra que ya vimos, tenemos la certeza de que si Dios nos quiere de alguna manera en su ministerio, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Las palabras para que Sí, amén. podamos
hablar su palabra. Sí, amén. ¿Qué más palabra que lo que ya tenemos en el libro de la vida, ¿verdad? En la Biblia. Que bueno, para mí es el libro de la vida también porque a través de él vamos a llegar, ¿verdad?, a la meta final. Amén, así es. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos dice: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones, dice el Señor. Miren, los que fuimos escogidos a un llamado del Señor, Él nos conoció antes de que nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Amén. Y antes de que nacieses te santifiqué, dice el Señor. Aleluya. Amado hermano, si usted fue elegido por Dios, créame que no lo eligió ya de grande. Él lo eligió desde su concepción. Él ya puso sus ojos en usted. Lo que usted recibe ahora es un recordatorio de que ya fue elegido por Él, y una de otra manera Él dejará llegar su mensaje para que usted entienda de que ya fue elegido y llamado, porque su palabra así nos lo dice, ¿verdad? Sí, amén. Sí, amén. En Hebreos capítulo 5, versículo 4 nos dice la palabra del Señor: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Sí, amén. Gloria a Dios. Hemos sido llamados por Dios, Sí, amén. hermano. No estamos acá porque nosotros queramos estar acá, sino que porque Dios dio un llamado a nuestra vida, ¿verdad? En primera de Samuel, versículo 1 en adelante, el Señor nos muestra cómo llamó a Samuel. Vamos a ver. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y esa debería ser nuestra respuesta al Señor, ¿verdad? Amén, así es. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, amén. Aleluya. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿y para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. O sea, a Elí el Señor le habló varias veces, ¿no? A veces con nosotros el Señor se pasa, porque Elí solo le habló 3 veces. A otros nos ha hablado sin fin de veces, con tantas cosas de donde nos ha sacado, y todavía pensamos: ¿será que Dios es el que me está llamando? ¿Será que Dios quiere que yo camine por el camino? Y nos ha hablado ¿cuántas veces? 10, 15, 20 veces, ¿verdad? Amén. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamó al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel: Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré entre Elí y todas las cosas que he dicho sobre su casa,
desde el principio hasta el fin. Mire cómo habló nuestro Señor a su siervo Elí. Amén. Lo llamó 4 veces, pero nosotros nos hemos pasado. A nosotros nos ha llamado un sinfín de veces, ¿verdad? Aleluya, bendito Dios. El resto ustedes saben la historia, no se los voy a leer porque tengo mucho que compartirles. Mateo capítulo 20, versículo 16 nos dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Aleluya. Aleluya. Así es. Cuando Dios lo llama a usted, no, si Dios lo escogió, usted fue elegido dentro de un sinfín de personas Sí, amén. para poder predicar su palabra. Dios puso sus ojos en usted. Deberíamos de estar como agradecidos con Dios, dedicados, ¿verdad?, a Él en cuerpo y alma, porque grande ha sido su misericordia para con nosotros. Poderoso es el Señor. Tenemos que cuidar el llamado de Dios en nuestras vidas, porque si nosotros descuidamos ese llamado, mire mi hermano, también no vamos a entrar en la lista de los escogidos, Así es. ¿verdad? Tenemos que cuidar el llamado de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice el Señor: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ha sido llamado por Dios, créame que todo lo que pasa en su vida pasará para bien. Sí, Amén. Así es. Así que si cosas raras pasan en su vida, no se preocupe, porque Dios permite todo, ¿verdad? Para bien. Oiga bien, para bien. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 28 y 29 nos dice el Señor: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. También en segunda de Tesalonicenses versículo 14 nos dice: a lo cual os llamó mediante vuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Para eso fuimos llamados, mi amado hermano, para seguir la obra que nuestro Señor Jesucristo quiere continuar. Él vino y dejó empezada la obra, y nos ha llamado a nosotros para continuar la obra, porque nosotros no la vamos a terminar. No. Él va a venir a terminar la obra. Así es, amén. Nosotros somos encomendados ahorita para seguir la obra que Él nos ha dejado. Para eso fuimos llamados. Sí, amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice, ¿cuáles son los pasos del Señor? Es su palabra, ¿verdad? Seguir con su palabra. En Filipenses capítulo 3 versículo 14 nos dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Para eso nosotros tenemos que seguir, mire, proseguir la meta al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Prosigo. En 2 Timoteo versículo 1, perdón, 2 Timoteo capítulo 9 versículo 9, capítulo 1 versículo 9, nos dice de esta manera: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, mire, aleluya, bendito sea nuestro Dios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 también nos dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mire, mediante de quién fuimos llamados, en la comunión de su Hijo Jesucristo. Dice, mire, Efesios capítulo 4 versículo 4 nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Tomen agüita, mis hermanos, porque a mí me gusta compartir bastante de la palabra del Señor, porque yo creo que Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Sí, amén. Y más a través de este hermoso título que Él me ha dado hoy. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pero esto está escrito en Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11 también nos dice el Señor: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, mi amado, vamos a recordar un poquitito del llamado de Dios a Samuel. Jehová llamó a Samuel, ¿y cómo respondió él? Heme aquí. Aleluya, mi amado hermano. Así debería de ser, ¿verdad?, nuestra respuesta cuando Dios nos llama. Heme aquí, Señor. Estar dispuestos a todo lo que Dios quiera hacer en nuestra vida. Sí, amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y no escondernos, porque escondernos nos llevará al fracaso, ¿verdad? Sí, amén. Así que más que todo tenemos que apegarnos a la ley de nuestro Señor. Ser obedientes. Sí, amén, así es. Así que no tengamos miedo, mis amados hermanos, de lo que Dios quiera hacer con nosotros Sí, amén. de aquí en adelante, porque Él tendrá el control de todo lo que va a pasar en nuestra Amén. vida. Gloria al Señor. Y así lo dice en su palabra en el Deuteronomios capítulo 31 versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dice, mire, aleluya. Así que, mis amados hermanos, para terminar con este hermoso mensaje, les dejo un mensaje de parte de Dios sobre cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Y usted dirá, ¿cómo este hermano me va a dar un mensaje de parte de Dios? Pues bien, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Hoy le voy a dar el mensaje que Dios le manda. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Si usted tiene que ser piadoso
con su prójimo, Dios tendrá piedad de usted, ¿verdad, mi hermano? Sí, amén. Amén. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, dice el Señor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, dice el Señor. Aleluya. Bendito Jesús. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí dejo este hermoso mensaje. Espero que haya sido de muchísima bendición para sus vidas, Así es. como lo ha sido para la mía. Bendito sea nuestro Señor.